Bueno, Tony, vos sos un típico militante de la política. Empezaste muy joven a militar, ¿no? Sí, empecé de joven a la militancia, no por ahí en la forma partidaria, pero la política es algo que hacemos, a ver si se entiende, política con la participación en distintos lugares donde uno se ha desempeñado. Uno puede decir que hizo política toda la vida, porque hay política educativa, y hay políticas en otros ámbitos donde yo he participado. Por ejemplo, concretamente digo la docencia, ¿no? Así que, bueno, la política no es una mala palabra, por el contrario. Ahora, hoy más que nunca, que la política está presente y bueno, yo empecé desde joven, 17, 18 años. ¿Y recordás si hubo un episodio fundante que te decidió a involucrarte o en realidad fue algo que se fue dando casi sin darte cuenta? No, yo creo que todo tiene que ver en la vida con la formación familiar que uno haya tenido. Ahora, esta pregunta es importante y en esta mirada retrospectiva, que quizás no la hice siempre, aparece la figura de mi padre, ¿no? Como el afiliado número 2 al Partido Peronista. Y bueno, uno se fue haciendo un poco contestatario en su juventud, en su rebeldía. Están frente a una persona que ya tiene 63 años y por lo tanto los contextos históricos fueron diferentes en determinados, digamos, telones de fondo de la historia. Pero el hecho me parece que tiene que ver también con la formación y con la impronta que uno vaya desarrollando, ¿no es cierto?, de su personalidad y su identidad. Yo siempre miré mucho más afuera y siempre traté de ser o ayudar a las personas o a la gente. Y esto me pasó no solamente en la vida de joven, sino en la vida de docente. Porque yo empecé siendo joven como docente rural y soy fundador de 2 museos. En María Ignacia Vela, el Museo Histórico y de Ciencias Naturales, y el de Maquinaria Agrícola, que lleva mi nombre, y que bueno, son lugares donde uno quiere mucho y ha hecho cosas mucho por preservar la historia, por preservar la identidad del partido de Tandil, por ser un investigador de pueblos originarios, por haber escrito más de 6 obras en coautoría con distintos profesionales y algunas en forma individual. Esto me ha llevado un poco a querer trabajar por los demás. Es algo natural, algo que me gusta y que voy a seguir haciendo seguramente, y que también trato de inculcarle a mis hijos. Es decir, que tu permanencia en la política hoy se alimenta de las mismas motivaciones de tu juventud. Sí, exactamente. En un momento determinado, cuando uno está en muchas ocasiones en la vereda de enfrente y critica determinadas cosas que no le gustan, también se tiene que involucrar con la realidad. No es fácil el papel en la política, entonces uno debe involucrarse y participar. Me parece que eso es el compromiso, eso es la solidaridad, ese es el sentido común que tiene que tener un verdadero militante, y hacerse cargo de esto, porque no construimos desde el individualismo, debemos construir desde lo colectivo y debemos de alguna manera comprometernos con la realidad. Esto me parece que es importante en la construcción ciudadana que hablamos, porque además muchas veces manifestamos que hay que construir desde lo colectivo. Bueno, pero para construir desde lo colectivo nosotros tenemos que dar testimonio. Y un poco el testimonio, ¿no es cierto?, en el caso particular, es la militancia, es escribir por los demás, pero también trabajar por los demás. Algunos lo hacen desde la política, desde la docencia, pero también se puede hacer desde cualquier ámbito. Se puede hacer incluso desde la tecnología. ¿Cómo definirías a la actividad política hoy en día? Para mí la gente es prioridad 1 en la política, y yo lo puedo hablar desde la práctica concreta. Yo soy concejal en el 2º mandato, entré en el 2007 y culmina mi mandato en el 2015. Para mí lo primero es la gente. Lo demás puede esperar, pero las necesidades de la gente, los reclamos de la gente, uno los tiene que
que recibir y gestionar. Hay veces que logramos buenos resultados, otras veces no se puede, no podemos arribar a una buena gestión, pero lo importante es intentarlo y hacerlo. Esto significa, de alguna manera, no alejarse de la gente, porque a veces la política nos ubica en un plano, ¿no es cierto?, que nos encerramos detrás de un escritorio y a la tarde no salimos a recorrer los barrios o a militar, y me parece que hay que combinar e integrar las dos cosas. Pero la política no se termina allí, ¿no? La política sigue con tratar por todos los medios de plasmar proyectos que sean beneficiosos para la población donde uno está, donde uno vive, y también en proyección, ¿por qué no?, para la provincia de Buenos Aires, donde uno está inserto, porque esto no es una isla. Y en ese sentido yo le he dado mucha importancia a la política, pero también a los proyectos que he realizado a través de estos 8 años, que no son pocos. La última, vos tenés un diploma en gestión legislativa. Sí. ¿Eso sí, te facilitó de alguna manera tu trabajo aquí? Sí. Principalmente lo que tiene que ver con el rol. Ese es un estudio que hice yo en la UTN, y me sirvió muchísimo, porque, bueno, de alguna manera, más allá de que uno sea un político y la política sea muy dinámica, y siempre cuando hablamos de política también hablamos de organización. La gestión legislativa tiene que ver con la organización. Es una organización que está integrada y uno tiene que conocer los distintos aspectos. Por eso digo, uno puede hablar con la gente, recibir a la gente, pero después esa necesidad también la tiene que plasmar en otros niveles, y para eso tiene que conocer cómo son los estamentos de la política, la organización de la política, y cómo uno tiene que peticionar o hacer esa gestión. Una de ellas, por ejemplo, que me tocó a mí, fue traer los documentos digitales a Tandil. Las primeras máquinas para los documentos digitales fue una gestión que yo hice, en Buenos Aires, y eso tuvo todo una serie de pasos, y para eso uno tiene que conocer todo lo que tiene que ver con la legislación. Tony, gracias. No, gracias a ustedes.